Gracias con buenos días, queridos hermanos. Doy gracias por la oportunidad que tengo de poder hablar de la palabra del Señor. ¿No es cierto? Estábamos escuchando esa alabanza tan linda que habla de la iglesia, ¿verdad? Somos iglesia. Eh, Espero en el Señor que cada uno de nosotros tengamos este deseo de ser iglesia, de ser parte de la iglesia. Y como decía, ser luz en medio de la oscuridad, ser luz en medio de tanta calamidad y tantas cosas que ocurren, ¿no es cierto?, a nuestro alrededor, de tantas situaciones difíciles. A veces preguntamos qué es ser la iglesia o qué es ser iglesia, cómo es la iglesia. Hay tantas preguntas, ¿verdad? Y hay tantas respuestas también que yo creo que cada uno de ustedes tiene alguna de ellas. Muchas veces la iglesia, no sé, es un grupo de personas que se reúne cada domingo o cada día de la semana para compartir. Un grupo de personas que, según cómo estuvo la reunión, si andaban de ánimo o no de ánimo, un grupo de personas que lo pasó bien en esa reunión, o un grupo de personas que recibió el mensaje, la palabra, y eso le fortaleció, o un grupo de personas que está interesada en tener, no sé, comunión con el otro. Hay tantas respuestas. Un grupo de personas que quiere hacer el bien, un grupo de personas que quiere obedecer a la palabra de Dios. Hay tantas respuestas de ser iglesia, ¿verdad? Y es importante tener claro qué es ser iglesia. En realidad, si buscáramos una definición más concreta, tendríamos que decir que la iglesia, ¿verdad?, es el cuerpo de Cristo. Esa es la respuesta bíblica, ¿verdad? Pero eso lleva lleva otras o muchas respuestas más. Hay otras cosas más que podemos hablar de qué es ser la iglesia de Cristo. Y eso es lo que yo quiero hablar un poquito en el día de hoy. Y de hecho la pastora ya había hablado de esto semanas atrás, de qué es ser la iglesia, ¿no? O qué es ser iglesia, o cómo debe actuar la iglesia. Y hay muchos puntos, yo quiero tocar 3 puntos solo hoy de qué es ser la iglesia, o cómo ser iglesia. Y, y bueno, la palabra del Señor nos respalda en cada uno de estos puntos, y es eso lo que quiero compartir con ustedes. ¿Qué es ser iglesia? ¿Somos iglesia? La pregunta, ¿somos la iglesia que a Dios le agrada? ¿Somos la iglesia que estamos haciendo la voluntad de Dios? Hay tantas interrogantes, preguntas que nos podríamos hacer, y es bueno hacerse estas interrogantes como cristianos, como parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Yo creo que vamos a la palabra y que podamos un poco ir aclarando qué es ser iglesia o cómo debe comportarse la iglesia de Cristo. Y en Colosenses capítulo 1, voy a leer del versículo 17, ¿sí? Del 17, donde, ¿verdad? 16 vamos a leer mejor, donde Pablo, antes de hablar de lo que era la obra salvadora de Cristo, y la pastora lo mencionaba, sabemos que el Señor vino a rescatarnos de las tinieblas, dice, a la luz admirable, y que debemos estar agradecidos por esta gran obra que Cristo, el Señor, ha hecho por nosotros, ¿no es cierto?, que fue en conjunto con nuestro Padre Celestial, con nuestro Creador, ¿verdad? Que Él nos ha perdonado de nuestros pecados y también nos ha dado una vida nueva. Y dice así en la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, del 16 en adelante, hablando de Jesucristo, Pablo, a la iglesia. Dice, en Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen, perdón, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿verdad? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes de todas las cosas y por eso mantiene todo en orden. Además, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, ¿verdad? Que es su cuerpo. Entonces, la palabra, y hay otros textos más que nos hablan de que somos el cuerpo de Cristo, que la cabeza, ¿no es cierto?, es nuestro Señor. Corintios también nos habla de esto. Corintios capítulo 12 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con su función en particular, con su función en particular. O sea que tenemos una función. Cada uno de nosotros que hemos reconocido a Cristo, que le hemos dicho sí al Señor, yo te necesito, Señor, yo ya no puedo más, ¿verdad? Alguno de nosotros algún día, yo así llegué, Señor, yo ya no puedo más, yo te necesito, quiero que seas tú en mi vida. Señor, perdona mis pecados, perdona mi indiferencia por tantos años. Perdóname, Señor, ahora quiero ser parte de la familia de Dios, que quiero ser parte, quiero que tú vivas en mi corazón y que me perdones mis pecados, ¿verdad? Y ahí el Señor tomó mi vida y la transformó, la restauró y ha hecho tantas cosas maravillosas. Y yo digo,
lo digo por mí, pero yo sé que lo he hecho también con cada uno de ustedes, y no sé cuántos de ustedes pueden decir amén. Cada uno de ustedes ha sido restaurado, salvado, ha podido gozar de esta gracia salvadora de Cristo. Y esto es maravilloso. Y es por eso que debemos estar agradecidos. Y es por eso que somos parte de la iglesia, ¿verdad? Y en gratitud a Dios debemos ser miembros, ¿verdad? Que anhelamos que la iglesia de Dios, que la familia de Dios crezca, que la familia de Dios se edifique, porque así es el deseo de Él. También dice que Él repartió dones a la iglesia. Si usted es parte de la iglesia y yo soy parte de la iglesia, hemos recibido de Él dones. Más de algún don, algún talento tenemos, ¿no es cierto?, de parte de nuestro Dios. Y Él dice que Él nos repartió dones a cada uno de nosotros. A usted le ha repartido dones y a mí. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Entonces, ¿cuándo somos iglesia? ¿O cómo somos iglesia? La pregunta. ¿Somos iglesia en realidad cuando obedecemos la voluntad de Dios? Cuando obedecemos la voluntad del Padre a través de las órdenes, de los mandamientos que nos ha entregado el mismo Señor Jesucristo. Dice que Cristo es, ¿no es cierto?, la imagen visible, dice la palabra, de un Dios que es invisible. Él se hizo visible cuando se hizo, ¿no es cierto?, hombre y anduvo entre nosotros. Cuando estuvo y fue parte de la humanidad. Y Él con su ejemplo, ¿verdad?, nos dio mandatos, principios para que nosotros, como familia, como iglesia de Dios, le obedezcamos. Entonces, somos iglesia cuando obedecemos los mandamientos de nuestro Padre, de nuestro Creador. ¿A través de quién? A través de Cristo, a través del Espíritu Santo, solo podemos obedecer. En la semana pasada, la pastora Alicia, yo invité a toda la iglesia porque fuimos invitados para escuchar, ¿no es cierto?, este mensaje. No sé cuántos de ustedes se pudieron conectar o si no lo pudieron escuchar porque ese mensaje quedó grabado. Y nos hablaba también de la obra del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sabemos que debemos anhelar como iglesia la llenura del Espíritu Santo. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Yo abrí un paréntesis, perdón, para no desviarme del tema. Pero sabemos que por la obra del Espíritu Santo podemos, ¿no es cierto?, también, y tenemos el poder de obedecer, ¿no es cierto?, la voluntad del Padre. A veces es difícil, nos cuesta, sí, a todos nos cuesta, pero debemos esforzarnos. El Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces somos iglesias cuando obedecemos la voluntad del Padre. Y Corintios, ¿verdad?, lo dice así, que somos el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes, o nosotros, cada uno de nosotros, somos un miembro con una función. Todos tenemos una función en la iglesia. Todos tenemos una función. Nadie puede decir, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Por qué soy parte de esto? Todos tenemos una función, todos tenemos dones y talentos para usarlos para el beneficio de la iglesia, de la familia de Dios. Porque no somos un club deportivo, porque no somos un club social, sino que somos la iglesia de Cristo. Amén. Eh, Dice que Él es la cabeza, ¿verdad? Y a través de Él recibimos mandamientos, principios, estatutos. Y como iglesia, o cuando somos iglesia, cuando a través de lo que el Señor nos enseñó, a través de su ejemplo, tenemos interés en servir a los demás, en servir en favor de la iglesia. Cuando tenemos el interés, pero también cuando servimos, cuando tenemos el interés y tenemos la acción de servir en la iglesia. La pastora ahí nos da un ejemplo, hay tantas formas de servir. Yo sé que ahora usted me podría decir, pero pastor, ¿cómo lo hacemos si estamos complicados? Mire, estamos solamente a través de una pantalla, solo podemos hablar a través de Zoom, no tenemos un lugar donde congregarnos, ¿verdad? Hay a veces dificultades, a veces hay cosas que van en contra a lo mejor de lo que nosotros quisiéramos, pero no por eso no somos iglesia. Seguimos siendo la iglesia de Cristo. Podemos seguir sirviendo, teniendo interés en servir a la iglesia, en servir a nuestro hermano, a edificar la iglesia de Cristo. Porque hermano, cada uno de ustedes tiene un don, un talento, algo para entregar. Porque el Señor no puede mentir, el Señor lo ha dicho, que Él repartió dones a la iglesia. Usted y yo somos parte de esa iglesia. Entonces, somos iglesia cuando tenemos el interés en servir a los demás, en servir a nuestra iglesia, en preocuparnos para que la iglesia crezca, se edifique. Cuando hablo de crecer, es ser edificado, no solo en número, porque sabemos que cuando está el Espíritu Santo, cuando Él está obrando en nuestras vidas, la gente empieza a buscarnos, la gente empieza a llamarte, empieza a llamarme, a buscar consejo, a pedir una oración, a pedir, no sé, que le escuchen. Cuando estamos interesados en servir, el Señor nos da la oportunidad de hacerlo. Pero también debe estar en nosotros ese deseo de servir en la obra.
No esperar, hermano, disculpe que se lo diga, que el pastor lo llame, o que un líder de la iglesia o algún hermano mayor espiritual le diga, hey, hermano, ¿puedes llamar a tal persona que está enferma? Hey, ¿puedes llamar a esta otra persona que no la hemos visto? Un ejemplo. No debe esperar usted que otras personas le digan lo que usted tiene que hacer, porque yo sé que el Señor tiene comunión con usted y tiene comunión conmigo. Y el Espíritu Santo nos insta muchas veces a hacer cosas, nos recuerda a personas, nos pone a personas en nuestra mente. No es casualidad que de repente usted vaya caminando, o esté en su hogar, o esté a lo mejor acostado y venga un pensamiento y a veces viene un hermano a su mente. ¿Cómo estará ese hermano? A lo mejor el Señor le está hablando para que le llame a ese hermano y le pueda preguntar cómo está, animar a ese hermano o visitar a ese hermano. Yo sé que es complicado, que el COVID, que esto, que el otro, pero hermano, hay medios, tenemos el teléfono, tenemos el WhatsApp, tenemos herramientas para servir en la iglesia, para servir en su obra. Mire, estamos, aunque usted no lo crea, con la pastora, buscando un lugar, no nos ha ido bien. Yo he visitado un lugar, me quedaron de llamar, no me han llamado, he insistido, porque yo tengo el deseo que un día nos juntemos todos, por lo menos una vez, 2 veces al mes, tengamos una reunión presencial. Pero hermano, no esperemos esto para servir. Usted tiene que tener el deseo de servir en su hogar, con su familia, con su esposa, con sus hijos. Como dice por ahí, la caridad parte por casa. Somos servidores en todo lugar. Y somos iglesia cuando tenemos el interés en servir y cuando accionamos. Cuando ese interés se transforma en una acción. Lo hago. Porque a veces, perdóname hermano, pero yo me incluyo, a veces solo nos vamos en buenas intenciones, ¿no? Y no en las buenas acciones. Y recuerde que la palabra del Señor, Santiago dice, si tú tienes fe, muéstrame tus obras. ¿Verdad? Muéstrame tus obras. Sabemos que no hemos sido salvos por las obras, ya somos salvos por la gracia de Dios, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay después de eso? ¿Estamos agradecidos por lo que el Señor ha hecho? A nuestro Dios le agrada que sirvamos y vivamos interesados en ayudar a la familia. ¿Cuántos de ustedes? Todos aquí, la mayoría tenemos familia, ¿verdad? Terrenal. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos? ¿Cuántos de nosotros tenemos padres todavía por la gracia de Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos hermanos, primos, tíos, verdad? ¿Y cuánto a veces nos esforzamos, y está bien, por ayudar a esas personas? ¿Cuánto nos esforzamos? Por ayudar a nuestros hijos, que muchas veces incluso caemos en errores por dar tanta ayuda a nuestros hijos, a veces por consentir tanto a nuestros hijos, a veces caemos hasta en errores. Nos esforzamos, nos afanamos para que a nuestros hijos les vaya bien. Y es bueno, ayudamos a nuestros padres. ¿Cuánto nos afanamos muchas veces por hacer el bien, ¿no es cierto?, a nuestra familia terrenal? Que es bueno, hermano, ojo, esto es bueno, es buenísimo. Pero ¿cuánto hay deseo de también tener, o cuánto nos afanamos por ayudar a la iglesia de Cristo, por servir a la iglesia de Cristo? ¿Tenemos ese mismo afán, siendo que la familia que Dios nos ha entregado es donde nosotros encontramos el consuelo, la fortaleza? Es la iglesia donde encontramos, ¿no es cierto?, el buen consejo. Es la iglesia la que nos sostiene muchas veces, la que nos da la contención. Es por eso que las personas, cuando muchas veces, sin tener mucho conocimiento de la iglesia o del Señor, cuando están afligidos, le van a llamar a usted, o me van a llamar a mí para pedir un consejo, una oración, una palabra. ¿Por qué? Porque la iglesia nos hace bien. La iglesia me ha hecho bien a mí, porque la iglesia es de Cristo. En la iglesia está Cristo, Él es la cabeza, y Él es el que ordena todo, es el dueño de todas las cosas. Él conoce todas las cosas, Él conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser, de su iglesia. Él conoce nuestros anhelos, nuestros deseos, Él conoce todo. ¿Y por qué nosotros muchas veces, digo nosotros, nos desentendimos tanto de esto tan lindo que es la familia de Dios? Nos pasan los días muchas veces y no tenemos interés de servir de alguna forma en la iglesia. Una iglesia debe ser medida por el funcionamiento de sus miembros. ¿Cómo estamos funcionando? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos sirviendo? No quiero que con esto, hermano, usted caiga en el servilismo, porque muchas veces también en la iglesia nos ha pasado. Caemos en el servilismo, queremos estar sirviendo a la iglesia, y también muchas veces descuidamos nuestra familia, nuestro hogar. No, hay que pedirle al Señor equilibrio para servir tanto en su hogar, con sus hijos, con su familia, con su esposa, pero también servir en la iglesia, porque es la familia de Dios.
¿verdad? Que nos hace tanto bien. Una iglesia debe ser medida por el funcionamiento de sus miembros. La pregunta es, ¿cómo estoy actuando hoy? ¿Cómo estoy sirviendo hoy? ¿Qué interés hay en mí de servir a la iglesia? ¿Tenemos el deseo de servir? ¿Tenemos el deseo de usar el don que Dios me ha dado? Y yo analizaba esto y muchas veces estamos esperando que alguien nos diga, ¿verdad? Hermano, usted tiene un lindo don. Y yo pasé por eso. Esperaba que alguien me lo dijera. Oh, hermano, usted tiene un don. No sé, este don de servir, el don de la palabra, el don de administrar, el don. Hay tantos dones, hermano. El don de servir, ¿no es cierto? De distribuir, de hacer milagros, el don de la palabra, el don de profecía, el don. Hay muchos dones, tanto ministeriales como dones también naturales, como se podría decir. El don de dar un buen consejo, el don de acompañar a alguien. El Señor nos ha dado paciencia, el Señor nos ha dado sabiduría, a todos. El Señor nos ha dado tantas cosas, hermano. ¿Qué estoy haciendo con lo que el Señor me ha entregado? Esa es la pregunta que le hago hoy, iglesia. Y es para mí también. ¿Qué estoy haciendo con lo que yo te he entregado? Dice el Señor. Con los dones que yo te he entregado, con los talentos que yo te he entregado. ¿Lo estás utilizando para el beneficio de mi obra, dice el Señor? ¿Lo estás utilizando para que mi obra crezca? ¿Para que sea edificada mi iglesia? Que tanto amo, dice el Señor. Esa pregunta me hacía yo y le decía, perdóname, Señor, porque muchas veces me desentiendo. Muchas veces, siendo pastor, a veces estamos más preocupados de otras cosas que de la familia espiritual, de lo que tú nos has entregado, Señor. Esto tan lindo que Dios nos ha entregado. El poder saber cómo está el otro, cómo está mi hermano, mi hermana. El poder saber cuando un hermano pasó por una aflicción y toda la iglesia se une, ora y ese hermano obtiene la victoria. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios así? Ese hermano sanó, aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántas veces nuestro corazón se llena de gozo, de alegría cuando escuchamos una buena noticia porque estuvimos orando por esa persona? Si la iglesia nos hace tanto bien, el estar unidos como iglesia nos hace tanto bien, porque a veces nos cuesta tanto servir en su obra, porque a veces somos tan egoístas y solo pensamos en el bienestar propio. Que el Señor nos ayude, hermanos. Les exhorto en esta mañana a que usted se haga esta pregunta: ¿cuánto estoy yo aportando? ¿Cuánto yo estoy sirviendo? ¿Cuánto interés hay en mí de servir en la obra de Dios? Hermanos, debemos considerar y valorar lo que Dios ha entregado, nos ha entregado. Cristo nos liberó, ¿verdad? Y nos dice que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, a su reino eterno. Algo tan maravilloso. ¿Lo estamos valorando? ¿Estamos siendo agradecidos con el Señor a través de nuestro servicio? Como dice por ahí una hermana, yo no sé cómo pagarle al Señor todo lo que Él ha hecho por mí. En realidad el Señor no quiere que le paguemos nada. No quiere que le paguemos nada. Él quiere que le sirvamos con amor, que le sirvamos con gratitud solamente. Que seamos su amigo y que vivamos conforme a lo que Él quiere para la iglesia. Somos iglesia, ¿no es cierto?, cuando tenemos interés en servir. Somos iglesia cuando tenemos interés también por entregarnos a otras personas. La iglesia es un grupo de personas que debe tener interés por entregarse a otras personas. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién hizo esto? El único que hizo esto fue Cristo. El único que lo ha podido hacer es Jesucristo. Él entregó su vida, se entregó en la cruz del Calvario por usted y por mí, por sus amigos, por su iglesia. Él se entregó, nos dejó un mejor ejemplo de servicio, de entrega. ¿Qué hizo el Señor estando en esta tierra? ¿No fue Él el que lavó los pies de los discípulos? No esperó que se los lavaran. Fue Él el que lavó los pies de sus discípulos. Fue Él el que enseñó el servicio. Fue Él el que enseñó de esta forma la entrega. Y Él lo hizo, ¿no es cierto?, palpable con su ejemplo. Tenemos el mejor ejemplo, que es el Señor Jesucristo. Recuerdo tiempo atrás que yo le explicaba un poquito que este lavado de pies significa que cada uno de nosotros debemos lavarnos los unos a los otros, ayudarnos, limpiarnos. En el fondo, debemos también escucharnos, ¿no es cierto? Ayudarnos a limpiarnos de muchas veces de cosas que hay en nuestro corazón.
con un buen consejo, con una buena palabra, con una oración. El servicio, el Señor y la entrega fue lo que el Señor nos dejó como ejemplo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, ¿verdad? Nuestro Señor nos dejó ese ejemplo. En la Biblia encontramos muchos pasajes hablando de la entrega, ¿verdad? Jesús, a través de la limpieza de los pies, del lavado de pies, ¿verdad? De estar con ellos, de compartir con ellos, de enseñarles. El Señor se entregó por cada uno, ¿no es cierto? De nosotros también, por toda la humanidad, no solo por la iglesia, no solo por aquellos que le han reconocido, sino que Él se entregó por el mundo entero. Ahora, el tema, ¿será que todos la han recibido? ¿Todos han valorado esta entrega de Cristo? Yo sé que muchos todavía no lo hacen, pero nosotros no somos quien para juzgar, sino que somos la luz, somos la sal de la tierra, somos los que tenemos que llevar, entregarnos por esas personas que no conocen al Señor también. No solo dentro de la iglesia, sino hacia afuera. ¿Estamos interesados en entregarnos por aquel que está en necesidad, tanto espiritual, material? Yo creo que eh, nos falta, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros, si nos analizamos, siempre nos falta algo. Siempre estamos al debe. Pero hoy es el día que debemos pedirle al Señor que nos dé fortaleza, que a través de su Espíritu Santo nos haga más sensibles a la voz de Él, a los deseos de Él, que es entregarnos por los demás. Que otros más conozcan de esta gracia salvadora, de esta gracia redentora. Es por eso que debemos pedirle al Señor hoy que nos ayude como iglesia a entregarnos por los demás. Porque como le decía, no somos una iglesia que estamos para juntarnos un día domingo, a compartir, después, no sé, a tomarnos un café, a reírnos, a solo hacer vida social, sino que somos la iglesia que debemos llevar el mensaje a otros. Esa es la gran comisión. Y una de las formas es entregándonos, ¿no es cierto?, a los demás. Siempre pidiéndole el equilibrio al Señor, ¿verdad? Hermanos, tomando en cuenta lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, eh, no sé cuál será el compromiso de usted hoy. No sé si hoy usted quiere hacer la voluntad de Dios. No sé si usted hoy quiere esa intención que tiene de servir, eh, entrar en acción, ¿verdad? Entregarnos para que otros conozcan de esta realidad maravillosa que es ser parte de la iglesia del Señor. Eh, yo analizaba y lo mencionaba anteriormente, cuánto nosotros nos entregamos por otras cosas, ¿verdad? A veces por obtener algo que queremos en la vida, entregamos nuestro tiempo, trabajamos horas extra, hacemos esto, que no estoy diciendo que es malo trabajar, pero a veces queremos obtener cosas materiales y que es bueno también, pero a veces damos la vida, damos la salud, entregamos tantas cosas por obtener esas cosas materiales, que a veces hasta nos enfermamos. Lo digo por experiencia propia, por experiencia propia. A veces nos estresamos por obtener cosas, nos entregamos a personas, a instituciones, a no sé, a tantas cosas. Y a veces eso nos pasa factura, como dicen por ahí los argentinos. Nos pasa factura. Muchas veces nos enfermamos por estresarnos, por afanarnos por cosas de este mundo, ¿verdad? Cuando dice el Señor, mira las cosas de arriba, mira por las cosas eternas, ¿verdad? Por las que tienen realmente validez, las que tienen sentido. Que el Señor nos dé sabiduría para entregarnos por las cosas que realmente tienen valor. La familia, los hijos y nuestra iglesia. Cuando hablo de nuestra iglesia es nuestro Señor, porque Él es la cabeza, ¿verdad? Esas son las cosas que realmente tienen valor y le van a hacer bien, hermano. Porque como testimonio, cuando nosotros, y eso lo digo por mí, cuando nosotros estamos empeñados y servimos y estamos activos en la obra del Señor, sabe que hay un gozo, hay una alegría, uno se siente revitalizado, por decirlo así, con ánimo. Eh, Escuchaba a Anita y decía, yo hoy día amanecí como que nada y estuve tan complicada. Muchas veces cuando uno se levanta con la intención de escuchar la palabra, con la intención que nos vamos a reunir como iglesia, ¿sabe que el ánimo cambia? Cuando me dispongo a orar, a buscar de la palabra, nuestro ánimo cambia. Recibimos salud, recibimos fortaleza. La palabra de Dios es clara, dice que el Señor da fuerza al cansado y lo otorga al que no tiene ninguna, lo llena de fuerza. ¿Y por qué a veces andamos tan agobiados, tan cansados? ¿Será que estamos descuidando la entrega a nuestro Dios, a nuestra iglesia? El Señor hable en esta mañana, que la iglesia, ¿no es cierto?, oye.
como tercer punto y último, con esto ya quiero ir terminando. Somos iglesia cuando en realidad somos un grupo de personas que somos obedientes a lo que dice la palabra de Dios. Y buscamos, ¿no es cierto? Y tenemos el deseo de leer la palabra, de entender la palabra, de escuchar la palabra, de tener comunión con la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. La palabra nos instruye, la palabra nos da dirección, la palabra nos redarguye, nos corrige, la palabra nos sana, hermano. La palabra del Señor es viva y eficaz. Entonces, somos iglesias cuando tenemos también el interés y somos obedientes a su palabra y tenemos el deseo de instruirnos en su palabra. Ahora la pregunta, y esto también me lo hice yo, ¿cuánto tiempo estamos permaneciendo en la palabra? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a la lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo en la semana tengo el interés de escuchar a alguien que me exhorte la palabra? Nosotros lamentablemente solo estamos los domingos ahora y los miércoles las damas y ahora vamos a empezar los viernes los varones para exhortar la palabra, para llevar un mensaje, para llenarnos con la palabra. Pero hay otros días que usted tiene y yo tenemos que buscar también en nuestra, podría decir, intimidad con el Señor, buscar del consejo de la palabra, leer la palabra, tener ese interés. La iglesia debe estar interesada en conocer más de su palabra. Podría decir intimidad con el Señor, buscar. Perdón. El teléfono me jugó una mala pasada. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tener ese interés. El Señor nos invita, ¿no es cierto?, a hacer su voluntad. Pero ¿cómo conocemos la voluntad de Dios si no estudiamos su palabra? ¿Cómo conocemos el deseo de nuestro Dios si no leemos la palabra? Si no escuchamos lo que el Señor quiere para nosotros, como personas individuales, como iglesia en general. Quiero ilustrar esto. Cuando yo, por primera vez, fui a un trabajo, que me acuerdo, yo era independiente años atrás, más de 20 años ya, y mi primer trabajo fue en una empresa que bien conocía, una empresa automotriz. Yo no tenía idea de lo que era vender un auto. Y sabe que Derco se llama la empresa, no es por hacerle propaganda, pero yo le debo mucho a esa empresa porque fue mi escuela. Yo no tenía idea de qué era vender un auto, pero sí tenía nociones de la venta, porque era independiente, comerciante con mi papá, él me había enseñado lo que era la venta y todo, pero necesitaba instruirme en este rubro del automóvil. Hermano, y yo cuando llegué a Simanti me tuvieron un mes haciendo inducción para después recién poder ir a un salón de venta. Me hicieron un mes capacitaciones, esto otro, estudiar, tuve que dar pruebas, esto y esto y esto y esto, y repetían una y otra vez lo mismo. Cómo atender a un cliente, cómo de guiar a un cliente, ¿no es cierto? Las preguntas, cómo responder, cómo atender, cómo ser cordial, tantas cosas que me enseñaron. Y sabe que tuve un mes en inducción y recién me llevaron a un salón para estar una semana o dos con una persona que yo tenía que ir viendo cómo él atendía a los clientes. Y me instruyeron en eso. Y después, una vez al mes, por 2 años estuve en clases, en estudios, en capacitación, en esto, en esto otro, para poder hacer bien mi trabajo. Y tenía que esforzarme. Y de esa forma, puedo decir que fui un vendedor, o soy un vendedor ya senior, un poquito más experimentado. Me he ganado algunos premios también ahí en la empresa, pero tuve que instruirme. Porque ¿cómo yo voy a hacer el deseo de mi empresa? ¿O cómo yo voy a cumplir con las expectativas de una organización si no conozco, ¿no es cierto?, qué quiere la empresa, cómo quiere que le hagamos las cosas para esa empresa, ¿me entiendes? Entonces, si yo soy instruido para hacer un trabajo terrenal, ¿no es cierto?, ¿cuánto más en lo espiritual? ¿Cuánto más debo ser instruido en lo espiritual? Que día a día necesito ser, ¿no es cierto?, o necesitamos crecer espiritualmente. Dice que la iglesia debe ser edificada. Y dice que el Señor comenzó una buena obra en cada uno de nosotros, dice Pablo. ¿No es cierto? Y que no somos perfectos, pero seremos perfeccionados. Él que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero si yo no dejo de ser perfeccionado, si yo no me intereso por la palabra, si no tengo interés en crecer, ¿cómo voy a ser perfeccionado? ¿Cómo la iglesia va a ser edificada? Entonces el deseo debe ser de todos nosotros, ¿no es cierto? Si somos iglesia, interés en la palabra del Señor, interés en escuchar la palabra, interés en leer la palabra,
interés en hacer un devocional, ¿no es cierto? Personal. Hermanos, somos iglesia cuando, ¿verdad? Obedecemos, ¿no es cierto?, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces, como conclusión, una iglesia debe ser medida por el uso que sus miembros hacen, ¿no es cierto?, con la totalidad de su tiempo, ¿verdad? Somos iglesia y vamos a ser medidos, hermano, cada uno de nosotros. El Señor nos está mirando, el Señor nos está viendo. No es que seamos un Dios inspector, a ver tú, Carlos, a ver tú, Iris, a ver tú, Gustavo, cómo estás ocupando tu tiempo, pero el Señor sabe en qué estamos ocupando la mayor parte de nuestro tiempo. Él sabe cuánto tiempo le estamos dedicando, ¿no es cierto?, a servir en su obra, a ayudar a otros, a entregarnos por otros, y cuánto tiempo estamos dedicando a su palabra. Yo sé que el Señor ha hablado a cada uno de nosotros. Una iglesia también va a ser medida por la forma en que actuamos como iglesia. ¿Cómo estoy actuando cuando veo la necesidad de alguien? Cuando veo una necesidad espiritual. ¿Cómo estoy actuando cuando veo una necesidad material en alguien? Solo me lamento y digo, pucha, qué lamentable, oh, que mi hermano está mal, pucha, que mi hermano esto y esto otro. O realmente hay una acción de parte mía como iglesia, como miembro de una iglesia. ¿Cómo estoy actuando? Vamos a ser medidos, hermano, cada uno de nosotros también, y la iglesia es medida por su actuar. ¿Cómo estamos actuando? ¿Somos una iglesia activa en la necesidad de otro? ¿O solo hablamos? Esto es muy antiguo. ¿O solo somos como el padre, ¿cuánto? Por ahí decían, padre Gatica, si no me equivoco. ¿Estamos siendo padre Gatica nomás o estamos practicando, como dice Santiago, debemos practicar, no solo ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella? Que el Señor nos ayude, porque una iglesia debe ser también medida por la obediencia personal de cada miembro, ¿no es cierto?, a, al interés que tiene por la palabra de Dios, al interés que tiene por ser instruido en la palabra de Dios. Amén. Entre ustedes, hermanos, y esto es verdad, hay maestros de la palabra. Entre ustedes hay servidores. Entre ustedes hay personas que tienen el don de aconsejar con la palabra. Pero yo sé que no lo están usando. Muchos no lo están usando, o lo están usando muy poco. Muchos de ustedes tienen servicios, o tienen dones, perdón, que no están usando para la edificación y la obra del Señor. Y eso quiere decir que estamos siendo desobedientes. Y me incluyo. Que el Señor nos ayude en esta mañana a recapacitar y a ser una iglesia como Dios quiere que sea. Inclinen su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos ser una iglesia, Señor. Queremos, Señor, ser obedientes a su palabra. Señor, queremos ser una iglesia que realmente le sirvamos por amor. Ser una iglesia que sea agradecida y por esa gratitud que usted, Señor, por lo que usted ha hecho por nosotros, podamos, Señor, servir a otros, servirnos unos a otros para la edificación del cuerpo de Cristo. Señor, y no solo eso, sino que también tengamos el interés por entregarnos por otros. Y no solo por los de la iglesia, sino por aquellos que no son iglesia, aquellos que todavía no conocen la verdad. Señor, entre nosotros hay personas que tienen el don de la palabra, hay personas que tienen el don de servicio, el don de tantas cosas, Señor, que usted ha entregado. Yo sé que cada uno de nosotros lo sabe en su interior. Y muchos están esperando que alguien venga y les diga, oh, hace esto otro. Señor, no, actívanos tú, Señor, a cada uno de nosotros a través de tu Espíritu Santo. Actívanos, Señor, a ser servidores, a ser personas que nos entregamos, a ser como tú, Señor. Porque tú, Señor, te entregaste por amor por cada uno de nosotros y por toda la humanidad. Señor, queremos ser una iglesia que ocupamos bien el tiempo. Señor, ocupar bien nuestros tiempos, Señor. Que dediquemos el tiempo necesario a tu palabra, a escuchar, a ser instruidos por tu palabra. Señor, queremos ser esa iglesia y no una iglesia religiosa que solo habla, dice y no hace. Señor, ayúdanos a no caer en el servilismo también, Señor, a buscar el equilibrio, a servir en nuestros hogares también con nuestra familia, a servir a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos familiares, pero también, Señor, a afanarnos por servir a tu obra, Señor. Porque ese
la gran comisión. Y ya ser discípulo a todas las naciones, dice usted, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a hacer su voluntad. Señor, queremos ser la iglesia, una iglesia obediente a sus mandamientos. Señor, y perdónanos si nos hemos equivocado. Señor, perdónanos, porque queremos, Señor, sentir el gozo que usted sintió cuando salvó a toda la humanidad, cuando hizo ese acto tan grande de amor de ir a la cruz para salvar a cada uno de nosotros. Fue un servicio, fue una entrega por amor. Así también nosotros, Señor, queremos servirle a usted por amor y gratitud a todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la sanidad, por la restauración que ha hecho en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque un día usted me restauró, me limpió, Señor, y me hizo una nueva criatura. Y yo sé que también lo hizo con mis hermanos. Bendiga a cada uno de mis hermanos, a las familias representadas en ellos. Señor, y que como iglesia seamos, Señor, seamos el cuerpo de Cristo, que realmente obedezcamos a la cabeza que es usted, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.